Hola a todos, en este vídeo vamos a ver algunos métodos aproximados para rectificar circunferencias o arcos de circunferencia de forma gráfica. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa rectificar una circunferencia? Pues rectificar cualquier línea curva, y en particular una circunferencia, es calcular su longitud suponiendo que la estiramos hasta convertirla en un segmento. Por ejemplo, imaginaros que este hilo de aquí es una curva. Para rectificarla, simplemente la cojo por sus extremos y la estiro hasta dejarla completamente recta. Con eso ya he rectificado la curva. Como veis, es un concepto muy sencillo e intuitivo. Si hiciera esto con una circunferencia completa, su longitud, como imagino que ya sabéis, vendría dada por la famosa fórmula L es igual a 2πr, siendo r el radio de la circunferencia. O lo que es lo mismo, igual a pi por d, donde d es el diámetro de la circunferencia. Pi es un número cuyo valor es 3,14, 15, 92 e infinitas cifras decimales. Mediante procedimientos matemáticos, con la ayuda de computadoras, es posible ir encontrando sucesivas cifras decimales de pi. Como curiosidad, deciros que cada poco tiempo se establece un récord que actualmente va por unos cuantos billones con b de decimales. Rectificar una circunferencia, por tanto, pasaría por hallar de forma gráfica el número pi, cosa que, por desgracia, es imposible. Gracias a las matemáticas, sabemos que pi es un número irracional y además trascendente. Bueno, según lo que dicen los matemáticos, pi no se puede construir de forma gráfica. Por tanto, la resolución de forma exacta del problema de rectificar una circunferencia es geométricamente imposible. Es decir, usando una regla incompás, que eran las condiciones que imponía la geometría de Euclides, no podemos rectificarla de forma exacta. Lo único que podemos hacer de forma gráfica es buscar una aproximación. A lo largo de la historia, con mayor o menor éxito, han sido muchos los intentos de encontrar construcciones aproximadas que nos permitan acercarnos al cálculo de la longitud de una circunferencia o de un arco de circunferencia empleando una regla y un compás. Hay un montón. En el resto del vídeo vamos a ver las más típicas. Vamos, las que suelen recoger los manuales de dibujo técnico. Bueno, pues el primero de los métodos que vamos a ver se atribuye al científico y matemático griego Arquímedes, que vivió en el siglo III a.C. Hemos visto que la longitud de la circunferencia, L, se podía poner como pi por el diámetro, ¿de acuerdo? Pi era igual a 3,14, 15, 92 e infinitas cifras decimales. Pues lo que propuso Arquímedes fue aproximar el número pi por una fracción. En concreto, la fracción 22 séptimos. Así, de esta forma, la longitud se aproximaba por 22 séptimas partes del diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros cogéis la calculadora y hacéis esta fracción, os va a quedar que 22 séptimos es 3,14, 28, 57, etc. Como veis, se trata de una aproximación bastante buena, sobre todo para ser del siglo III a.C., veis que falla a partir del tercer decimal. Aquí es un 1, aquí un 2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, 22 séptimos sería 21 séptimos más un séptimo. 21 entre 7 es 3, más un séptimo, ¿de acuerdo? O sea, sería 21 séptimos más un séptimo, 21 séptimos es 3. Entonces sería 3 más un séptimo por el diámetro. Multiplicando por el diámetro los dos términos de la suma, 3 veces el diámetro más una séptima parte del diámetro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aproximar la longitud de la circunferencia por 3 veces el diámetro más una séptima parte del diámetro. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Entonces cogemos, lo primero que vamos a trazar es un diámetro. ¿De acuerdo? Ahí alineamos. Y hacemos este diámetro, ¿de acuerdo? Y ahora además vamos a trazar una horizontal justo por aquí, por el punto inferior, ¿de acuerdo? Aquí en esta horizontal es donde vamos a rectificar la circunferencia. Por ahí. Si queréis prolongar un poquito, me vale también.
Entonces, bueno, tenemos que llevarnos primero 3 veces el diámetro, ¿de acuerdo? Escogemos con un compás y más o menos el diámetro sería por, vamos a ver, por ahí. Vale. Si queréis podéis dejar el trazo para que se vea que lleváis, no es necesario, pero bueno, lo voy a dejar. Esto sería un diámetro, ¿de acuerdo? Nos pinchamos ahí. Ahí estaríamos llevando un segundo diámetro y aquí pues un tercer diámetro, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya 3 veces, es decir, esto sería el diámetro, de aquí a aquí otro diámetro y de aquí a aquí otro diámetro. Ya tengo 3 veces el diámetro. ¿Qué me falta? Me falta un trocito que es una séptima parte del diámetro. ¿Cómo hay una séptima parte? Pues muy fácil, por el teorema de Tales. O sea, tengo que dividir este diámetro en 7 partes iguales. Entonces, trazo una línea con una inclinación cualquiera. ¿Recordáis el teorema de Tales? Y me llevo pues 7 partes iguales. ¿Puedo hacerlo con el compás? Bueno, en este caso voy a simplificar con la regla. Lo más fácil es llevarte 7 centímetros. Entonces, hay 7 centímetros, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Ahora lo que hago es hacer 7 paralelas uniendo la última división al extremo del segmento, que nos da el diámetro, y voy construyendo las paralelas, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta y la séptima. Con esto acabo de dividir el diámetro que veis aquí en 7 partes iguales y lo único que me falta es coger una de esas partes, esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le puedo hacer con el compás, me cojo, si veis ahí más o menos, la séptima parte, ¿vale? Y me la llevo aquí. Vamos a hacerlo así para que lo veáis mejor. Esa sería la séptima parte, ¿de acuerdo? Entonces, esta de aquí sería la longitud de la circunferencia. Esto es un séptimo del diámetro. Voy a ponerlo aquí. Un séptimo del diámetro. Y esto todo, si queréis lo pongo, hacer una paralela por aquí. Vamos a ver. Esto todo de aquí, desde aquí más o menos, sería la longitud de la circunferencia. Vamos a indicarlo un poco mejor. Bueno, por ahí más o menos. Esto es la longitud de la circunferencia. ¿De acuerdo? Este segmento de aquí. Como veis, lo he aproximado por 3 diámetros más una séptima parte del diámetro. Vamos a repasarlo si queréis un poco para ver, destacar el resultado final. Sería esto. Vale, ahí está. Bueno, pues el segundo de los métodos que vamos a ver se denomina método de los polígonos. ¿Qué nos dice el método de los polígonos? Nos dice que la longitud de una semicircunferencia, es decir, la mitad de la circunferencia, vamos a poner así, la mitad de la longitud de la circunferencia es igual a la longitud del triángulo inscrito en la circunferencia, si queréis ponemos así, L3, más la longitud del cuadrado inscrito en la circunferencia. Si queréis lo ponemos como L4. Os tengo que decir que se trata de un método poco preciso, aunque lo vamos a ver porque sale en muchos manuales de dibujo técnico. Entonces, ¿cómo podemos abordar el método? Pues muy sencillo, es simplemente construirnos un triángulo inscrito y un cuadrado inscrito. Entonces, bueno, todo el triángulo, vamos por el triángulo si queréis, vamos a trazar las dos diámetros perpendiculares, y este de aquí, hacemos ahí una perpendicular, y bueno, pues
Para trazar un triángulo inscrito simplemente utilizamos el método de construcción de un hexágono inscrito, ¿de acuerdo? Entonces cogemos ahí, hacemos este arco de circunferencia y este de aquí. Echando aquí abajo. Si unimos todos estos vértices que nos han salido, obtenemos el hexágono inscrito. Y si los unimos de dos en dos, el triángulo. Es decir, que este lado de aquí, o sea, esto sería el triángulo, ¿de acuerdo? Este segmento sería el lado del triángulo inscrito. Puede seguir así, 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 etc. ¿Vale? O sea, esto sería L3, lado del triángulo inscrito. Y por otra parte, el lado del cuadrado inscrito es muy fácil porque, bueno, pues es un cuadrante, cogéis, unís este punto y este y ya está. Simplemente es unir esto. Sería el lado del cuadrado inscrito, L4. Entonces, el método nos dice que la longitud de una semicircunferencia sería esto más esto, ¿de acuerdo? Normalmente lo que se suele hacer es llevarlo sobre una recta, más o menos más o menos así. Se traza aquí una recta debajo, por ejemplo. Hacerlo así. Si queréis ponemos un poco más largo esto. Y se lleva con un compás, pues el lado del triángulo y el lado del... Pinchamos ahí abajo. Y el radio hasta aquí. Vale, esta área. Nos llevamos el triángulo inscrito, el lado del triángulo inscrito, y ahí nos llevaremos el lado del cuadrado. Sería más o menos por ahí. Pues ahí. ¿Vale? Vamos a, si queréis, acotar un poco para ver lo que hemos hecho. Vamos aquí, un par de líneas. Esto por aquí. Bueno, prolongamos un poco esa línea si queréis. Este sería el lado del triángulo inscrito, el lado del cuadrado inscrito, y esto es aproximadamente la mitad de la longitud de la circunferencia, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos ya resuelto el problema. Vamos a intentar ver o demostrar lo buena que es esta aproximación. Entonces teníamos que la mitad de la longitud de una circunferencia, medio de L, sería igual a pi por el radio. La longitud entera en 2πr, pues la mitad, pi por el radio. Entonces pi habíamos dicho que es 3,141592, etc. Entonces, vamos a ver cómo se ha aproximado a nosotros. Entonces nosotros hemos considerado que la mitad de la longitud de la circunferencia es el lado del triángulo más el lado del cuadrado inscritos. Entonces, ¿cuánto valdría el lado del triángulo? Pues vamos a razonar un poquito. Si unís aquí esto, este sería el lado del hexágono, ¿de acuerdo? Este de aquí, si yo continúo uniendo, obtengo el hexágono. Voy a llamarle L6. Pues el lado del hexágono es el radio, es igual al radio de la circunferencia, ¿de acuerdo? Si veis, este es un ángulo inscrito que abarca todo el diámetro de una semicircunferencia. Por lo tanto, esto va a ser un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos decía que la longitud del lado del triángulo inscrito al cuadrado va a ser igual a hipotenusa, que sería radio más radio, o sea, 2 veces el radio, todo al cuadrado, menos el otro cateto, ¿de acuerdo? Este triángulo rectángulo, que sería la longitud del lado 6, que es el radio también, ¿de acuerdo? La longitud del hexágono inscrito es igual al radio de la circunferencia, menos r al cuadrado. Entonces de aquí, pues obtenemos que 4, 2 al cuadrado, r al cuadrado menos r al cuadrado va a ser igual a
3 veces r al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces el lado 3 va a ser igual a r por raíz de 3. Eso es un resultado parcial, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa con el lado 4. El lado 4 es esto. Entonces, si hacemos el teorema de Pitágoras, el lado 4 al cuadrado, esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, este sería el ángulo de 90 grados, es igual a radio al cuadrado más radio al cuadrado, igual a 2 veces el radio al cuadrado. Si hacemos L4, la raíz cuadrada, será igual a R por raíz de 2, ¿de acuerdo? Otro resultado parcial. Entonces, introduciendo estos resultados parciales en esta ecuación de aquí, nos quedaría que L3, que sería R por raíz de 3, más L4, que sería más R por raíz de 2, sacando factor común, quedaría R por raíz de 3 más raíz de 2. Si cogéis una calculadora, os quedaría que 1/2 de la longitud de la circunferencia es igual a R por raíz de 3 más raíz de 2. Sería R por 3,1462, 64, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, comparar este número con pi. Y ahí veréis la calidad de la aproximación. Entonces veis que aquí el tercer decimal, donde falla, que en vez de un 1, pues es un 6. Entonces, esta aproximación es incluso peor que la aproximación, ¿os acordáis? De Arquímedes, ¿de acuerdo? Que fallaba el tercer decimal, pero era un 2 en vez de un 1. Es más precisa esta aproximación que la aproximación del método de los polígonos. La hemos hecho porque, repito, sale en muchos manuales y bueno, pues hay que hacerla. Bueno, pues el tercero de los métodos que vamos a ver se debe a Kochanski, que fue un matemático polaco que vivió en el siglo XVII. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con este método. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es un par de diámetros perpendiculares, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese de ahí y una perpendicular. Ahora me trazo una paralela a este diámetro en el cuadrante inferior. Por ahí más o menos. Y el método consiste en trazar un ángulo de 30 grados con la vertical, ¿de acuerdo? Para ello podemos hacerlo con el compás. Simplemente pinchamos aquí. Con apertura igual al radio, pues hacemos este arco de circunferencia. Y ahí tengo los 30 grados. Esos son 30 grados, ¿de acuerdo? 30 grados, ¿de acuerdo? Ahí obtengo un punto. Vamos a nombrar los puntos. Vamos a nombrar, si queréis, A, los cuadrantes, B, C, D, a este punto vamos a llamarle E. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que desde E me tengo que llevar 3 veces el radio de la circunferencia. Entonces, el radio creo que ya lo tengo por aquí. ¿Vale? Desde E me llevo 3 veces el radio, repito. Una vez, 2 veces y 3 veces. Lo voy a poner ahí, indicado si queréis, para que os quede más claro. Hacemos una perpendicular. Me he llevado
el radio y el radio, ¿de acuerdo? Esos puntos les puedo llamar F si queréis, G y H. Entonces ahora, el método nos dice que el segmento AH es la rectificación de la mitad de la circunferencia. Vamos a indicarlo. Tenemos ahí una paralela y la cortamos, ¿vale? Se va a quedar más claro. Vale, este segmento H es, hemos dicho, la mitad, un medio de la longitud de la circunferencia, ¿de acuerdo? Este es el método de Kochanski. Vamos a ver cómo de bueno es este método. Hemos dicho que la mitad de la longitud de la circunferencia es igual a pi veces por el radio, ¿de acuerdo? 2πr, pues la mitad, pi por r. Pi es 3,14, 15, 92, etc. Entonces, para hallar a h aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y podemos poner que, por el teorema de Pitágoras, que AH al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a AB, que es 2 veces el radio, 2 veces el radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Radio y radio, 2 veces el radio, más BH al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es BH al cuadrado? Sería 3 veces el radio, ¿de acuerdo? O sea, radio, 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 menos BE, ¿de acuerdo? Es decir, sería 3 veces el radio menos BE, ¿de acuerdo? Este segmento de aquí. Todo ello al cuadrado. Si desarrollamos esto, sería AH al cuadrado es igual a 2 veces el radio al cuadrado más 3 veces el radio menos BE, esto de aquí, sería el radio, ¿de acuerdo?, por la tangente de este ángulo aquí, tangente de 30. Estos son ángulos rectos, un triángulo rectángulo también, ¿vale? Entonces, tangente de 30 es cateto opuesto de B partido por cateto contiguo R. Entonces, este segmento de aquí sería el radio, este de aquí, ¿vale?, por la tangente de 30 grados. Todo ello al cuadrado. Sacando factor común a R nos quedaría que R, están los dos términos, pues sale fuera, como está al cuadrado, sale al cuadrado, ¿vale? Sería 2R al cuadrado, así, más R al cuadrado por 3 veces menos la tangente de 30 grados, ¿de acuerdo? Al cuadrado. La tangente de 30 sabemos que vale 1 partido raíz de 3. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos poner como AH al cuadrado es igual a 2R al cuadrado, sería 4R al cuadrado. Entonces, veis que tenemos R al cuadrado aquí y aquí. Podemos sacar factor común. Sería R al cuadrado que multiplica. Vamos a poner aquí un corchete a 4 más 3 menos tangente de 30, que es 1 partido raíz de 3, ¿de acuerdo? Eso lo elevamos al cuadrado y cerramos el corchete. Tomando raíces cuadradas, pues ponemos que AH, o sea, la raíz cuadrada de esto, es igual a la raíz cuadrada de esto, sería R por la raíz cuadrada de 4 más 3 menos 1 raíz de 3 al cuadrado. Si vosotros hacéis esto con una calculadora, toda esta expresión quedaría 3,14, 15, 33, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces veis que es muy aproximado a esto. Fijaros bien, 3,14, 15, 92, 3,14, 15, 33. Es una aproximación muy buena, falla ya en el quinto decimal. En vez de un 9 es un 3, ¿de acuerdo? O sea, es una aproximación bastante mejor que las otras que hemos hecho. Comparándola con la de Arquímedes, ¿veis? La de Arquímedes fallaba en el tercer decimal, esta falla en el quinto.
O sea, es una aproximación muy buena a la longitud de una semicircunferencia. ¿De acuerdo? Si queremos hallar la longitud de la circunferencia, es coger 2 veces este segmento, ¿de acuerdo? Es muy facilillo. Bueno, vamos con el cuarto de los métodos, que se debe al matemático italiano Lorenzo Mascheroni, que vivió en el siglo XVIII. Entonces, el método en sí es muy fácil. Lo difícil de este método es la demostración, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver primero cómo es el método. Entonces lo primero es trazar 2 diámetros perpendiculares, ¿de acuerdo? Sería el primero y este de aquí sería el segundo. Vamos a ver. Vamos a llamar a estos 2 puntos A y B. Entonces ahora, concentro en A y el radio de la circunferencia, se traza este arco de aquí. Centro en B y radio de la circunferencia, se traza otro arco igual. ¿Vale? Obtenemos 2 nuevos puntos. Este de aquí, que vamos a llamar C, y este de aquí, que vamos a llamar D. Entonces ahora, pues, tenemos que hacer centro en el punto B y radio hasta C. Entonces, trazamos más o menos ahí. Un poco menos. Ahí. Hacemos un arco y repetimos con centro en A y radio hasta D, hasta el punto D, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Por ahí más o menos. Entonces, esos 2 arcos se cortan en un punto que vamos a llamar E. Si el problema está bien hecho, E tiene que estar en la prolongación de este diámetro. Entonces, bueno, este arco lo hemos puesto, voy a indicarlo aquí, ¿de acuerdo? Primero, si no se nos olvida, tiene su centro en B este arco, ¿vale? Si queréis lo pongo así. Una línea así. Ponemos centro en B. Centro en B. El radio, pues, obvio que es hasta C. Entonces, vamos a trazar el último arco, que va a tener su centro en D y radio hasta, centro en D, ¿de acuerdo? Y radio hasta el punto E. Está ahí más o menos. ¿Vale? Este arco de aquí. Voy a poner, si queréis, lo mismo, para que no nos olvidemos. Este tiene centro en D, ¿de acuerdo? Radio hasta E. Entonces, pues nada, aquí tenemos un punto que voy a llamar F y Mascheroni afirma que esto es una buena aproximación de este segmento de aquí, ¿vale? Es una buena aproximación de la longitud de un cuarto de circunferencia, ¿de acuerdo? De B hasta F. Pues esto tan simple es el método de Mascheroni. Entonces ahora vamos a intentar hacer la demostración de cómo de bueno es este método. Ya os digo que esta demostración es un poco pesada, entonces si no os interesa, pues en la descripción del vídeo tenéis enlaces directos a cada uno de los métodos. Saltaros al último de los métodos, ¿de acuerdo? Bueno, pues para ver cómo de bueno es el método de Mascheroni tenemos que emplear el teorema de Ptolomeo. ¿Qué nos dice el teorema de Ptolomeo? Pues el teorema de Ptolomeo nos dice que dado un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, es decir, un cuadrilátero cuyos vértices están sobre la circunferencia, si hacemos el producto de las diagonales del cuadrilátero, va a ser igual a la suma del producto de los lados opuestos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a emplear el teorema de Ptolomeo con un cuadrilátero inscrito en esta circunferencia de aquí, que va a ser el siguiente. Fijaros bien, va a ser el cuadrilátero formado por los lados
BD, DF, F hasta este punto de aquí, que ese punto es el punto diametralmente opuesto al punto D, ¿de acuerdo? Al punto D. Si hacemos un diámetro aquí, tenemos el punto diametralmente opuesto que vamos a llamar D'. Y el último de los lados del cuadrilátero inscrito va a ser el lado D'B. Pues bueno, vamos a aplicar el teorema de Ptolomeo a este cuadrilátero de aquí que hemos obtenido. Entonces, el teorema de Ptolomeo nos dice que el producto de las diagonales, es decir, BF por DD', ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, DD', este segmento, por BF es igual a la suma del producto de los lados opuestos, o sea, BD por FD' más DF por BD'. Si queréis, pues vamos a poner, por ejemplo, BD, empezamos, por FD' más DF por BD'. Bueno, aquí tenemos una ecuación, tiene una serie de términos que vamos a intentar encontrar su valor ahora, ¿de acuerdo? El primero de ellos es DD'. Entonces, DD', si veis aquí, es el diámetro de esta circunferencia, ¿vale? Entonces, no sabemos cuánto es. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el radio de esta circunferencia es igual a 1, ¿de acuerdo? O sea, radio igual a 1. Si nosotros encontramos cómo de bueno es el método de Mascheroni para una circunferencia de radio 1, el método va a ser igual de bueno para una de radio 2, de radio 3, etcétera, 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 ¿de acuerdo? O sea, la precisión va a ser la misma independientemente del radio de la circunferencia. Por lo tanto, tomar radio 1 no implica una pérdida de generalidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces DD' va a ser el diámetro. Si el radio es 1, el diámetro es 2, ¿de acuerdo? BF es simplemente la rectificación del cuarto de circunferencia, es decir, cuánto es la longitud del cuarto de circunferencia según Mascheroni. Entonces ponemos BF. Ahora tenemos BD. BD, si os fijáis, es el lado de un hexágono inscrito en la circunferencia. El hexágono sería así, sería este de aquí, ¿vale? Entonces, BD es el lado del hexágono. Y si os recordáis, el lado de un hexágono inscrito es igual al radio de la circunferencia en la que se inscribe, ¿vale? Entonces es 1. Este segmento mide 1. FD' lo dejamos para más adelante. DF también lo dejamos para más adelante. Y BD', este segmento de aquí, va a ser el lado del triángulo inscrito en la circunferencia. Si este era el hexágono, el triángulo se obtiene uniendo los vértices de 2 en 2, ¿de acuerdo? Entonces, este es el lado de un hexágono, pero de un triángulo inscrito en la circunferencia. Entonces, si recordáis del método de los polígonos que acabamos de ver, el lado del triángulo inscrito era raíz de 3 por el radio de la circunferencia. Si el radio es 1, pues este lado tiene que medir raíz de 3. Entonces, multiplicamos aquí, BD' es raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora qué valor tienen FD' y DF, ¿de acuerdo? Vamos a coger otro AP. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuánto vale DF. Entonces, DF, este segmento de aquí, si lo pensáis un poco, va a ser igual al segmento DE, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo, si queréis, así, este segmento de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos pinchado en D para hacer este arco, pues este es el radio del arco, pues es igual a este, ¿de acuerdo? D. Entonces, DF es igual a D. Y DE lo podemos ver como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si nosotros hacemos una perpendicular, así aquí, será la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene dos catetos, este y este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a hacer una recta que pase por aquí para encontrar un punto aquí que podemos llamar G, por ejemplo. G. Entonces,
esta recta que acabo de hacer es la mediatriz de este segmento. Veis que este es un arco y este es otro arco de igual radio, ¿de acuerdo? Esto es una mediatriz. Entonces, G está en el punto medio del radio, ¿de acuerdo?, de la circunferencia. Entonces, la hipotenusa de E es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Entonces, vamos a poner este cateto de aquí, sería OE menos este trozo, que sería GD, ¿de acuerdo? Entonces sería OE, este segmento, menos este trozo, GD, al cuadrado. Y este otro cateto es simplemente GO, o sea, más GO al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto mide OE, cuánto mide GD. OE, que sería este segmento de aquí, sería un cateto de un triángulo, que vamos a ver, si queréis, lo hacemos así. Os lo pongo a ver. Rectángulo, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? El triángulo rectángulo OEA, ¿de acuerdo? Es uno de los catetos. Entonces, su valor sería la raíz cuadrada de la hipotenusa de ese triángulo, que sería AE al cuadrado, ¿de acuerdo? Este segmento al cuadrado, menos este otro segmento, que sería también al cuadrado, sería OA al cuadrado. Pero AE, si os fijáis, yo he utilizado este arco de circunferencia para llegar a E, entonces sería igual a AD, ¿de acuerdo? AD. Entonces, como AE es igual a AE, pues podemos sustituirlo, AD al cuadrado menos OA al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale cada uno de estos. ¿Cuánto vale AD? Pues os fijáis, AD es el lado del triángulo inscrito en la circunferencia. ¿Veis aquí que se forma el triángulo inscrito, ¿vale? Entonces, el lado del triángulo inscrito hemos dicho que valía raíz de 3. Si lo eleváis al cuadrado, pues va a ser 3. 3. AD al cuadrado vale 3. Menos OA al cuadrado. OA es el radio de la circunferencia. Pues al cuadrado, si la circunferencia tiene radio 1, es 1. Luego esto vale raíz de 3 menos 1, raíz de 2. ¿De acuerdo? Es un primer resultado. OE vale raíz de 2. Vamos a ver cuánto vale GD. GD, ¿de acuerdo? Entonces, GD, si os fijáis, todo esto de aquí es un triángulo inscrito en la circunferencia, ¿de acuerdo? Triángulo equilátero. Entonces, el lado del triángulo equilátero es esto de aquí, ¿vale? Entonces, era raíz de 3. Como esto es la mitad, pues va a ser raíz de 3 partido por 2, ¿de acuerdo? Entonces, GD va a valer raíz de 3 partido por 2, otro resultado. Entonces, con estos dos resultados, bueno, me queda GO, que GO está claro que es la mitad del radio. Si queréis lo pongo aquí. GO es 1/2. Si el radio es 1, GO vale 1/2. Entonces, sustituyendo estos tres valores aquí, me quedaría raíz cuadrada de OE, que sería raíz de 2, menos GD, que sería raíz de 3 partido por 2, todo ello elevado al cuadrado, y más GO, que es 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado, ¿vale? O sea, conclusión, que DF es igual, si desarrollamos un poco eso, ahí veis que hay una diferencia elevada al cuadrado. Entonces es cuadrado del primero, raíz de 2 al cuadrado, 2, menos el doble del primero por el segundo. Sería 2, raíz de 2 por raíz de 3, y entre 2, pues el 2 se anula y quedaría raíz de 3, partido, o sea, raíz de 2 por raíz de 3. Y hay que sumarle el cuadrado del segundo, que sería, esto al cuadrado sería 3, y 2 al cuadrado, 4. Hay que sumarle 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Entonces, bueno, pues si seguimos desarrollando un poco, quedaría 3/4 más 1/4 es 4/4, o sea, 1. Todo esto vale 1, ¿de acuerdo? Entonces sumáis 1 más 2 vale 3, y menos raíz de 2 por raíz de 3, pues se puede multiplicar, 3 por 2, 6, raíz de 6. Entonces DF, ¿vale?
este término de esta ecuación vale raíz de 3 menos raíz de 6, ¿vale? Entonces nos queda por encontrar cuánto vale f de prima, ¿de acuerdo? Que es este término de aquí. Entonces, f de prima es el cateto de un triángulo rectángulo. Este triángulo de aquí, f de prima, ¿de acuerdo? ¿Por qué sé que es un triángulo rectángulo? Pues porque este ángulo de aquí es un ángulo inscrito en una semicircunferencia y por lo tanto valdrá 90 grados, ¿de acuerdo? Este ángulo vale 90 grados y esto es un triángulo rectángulo. Entonces, se puede poner, como es un cateto, como la raíz cuadrada de la hipotenusa, que sería esto de aquí, d de prima, ¿de acuerdo? Vamos a poner, si queréis, ya los números. Esto es el doble del radio, el diámetro, pues sería 2 al cuadrado menos este otro cateto, ¿vale? Entonces, este otro cateto es lo que acabo de calcular, df. O sea, menos la raíz cuadrada de 3 menos raíz de 6, pues si lo vais al cuadrado quedaría 3 menos raíz de 6, ya está. Entonces, si hacemos esa raíz y desarrollamos un poco, quedaría 4, 2 al cuadrado, menos 3 más raíz de 6. O sea que sería 1 raíz cuadrada de 1 más raíz de 6. ¿Vale? Eso es lo que vale f de prima. Bueno, pues una vez hecho esto, sustituimos y ya está. Aquí. Vamos a sustituir. Quedaría que 2 por bf, ¿veis aquí? Es igual a 1 por f de prima. Tenéis aquí. Raíz cuadrada de 1 más raíz de 6, ¿vale? Y ahora más esto de aquí. Perdón, esto de aquí, df, que sería raíz cuadrada de 3 menos raíz de 6, y todo ello por raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si vosotros cogéis una calculadora y hacéis esta operación, vamos a ponerlo aquí si queréis, hacéis toda esta operación, os va a quedar un valor de 3,142399 y una serie de decimales más, ¿vale? Entonces, bueno, comparando esto, pues, ¿qué tenemos aquí? Esto era la rectificación de un cuarto de circunferencia. Pues si esto es un cuarto multiplicado por 2, la rectificación de una semicircunferencia. Es decir, este término de aquí, si queréis lo pongo aquí, era la mitad de la longitud de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y este término de aquí, ¿cuánto tiene que ser igual a la mitad de la longitud de la circunferencia? Tiene que ser igual a pi por el radio, ¿de acuerdo? Pi por el radio. Entonces, como el radio de la circunferencia es 1, esto debería ser pi. Es decir, debería ser 3,141592, etc. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la bondad de la aproximación. O sea, está fallando en el tercer decimal. Cuando debería ser un 1, pues es un 2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un error, pues, bastante apreciable, pero bueno, no está mal. Entonces, como veis, se aproxima bastante, pero bueno, no está mal del todo, la aproximación de Mascheroni. Bueno, pues vamos con el último de los métodos. En este caso se trata de rectificar un arco de circunferencia menor de 90 grados, ¿de acuerdo? En este caso el arco AB. Entonces vamos a ver solo el método, no vamos a ver ya, en este caso, la demostración. Entonces, lo primero es trazar este diámetro de aquí, ¿de acuerdo? Diámetro que pasa por A. Vale, lo prolongamos un poco. Ahora veréis por qué. El segundo paso del método consiste en dividir el radio en 4 partes iguales. Podéis utilizar el teorema de Tales, como siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a coger 8 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlo en 4 partes de 2 centímetros. Podéis hacerlo con un compás, repito, pero bueno. Yo como tengo la regla, unimos el extremo del radio con este punto y ya trazamos 4 paralelas y con esto ya tendré dividido el radio en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, el método se basa en pinchar en este punto de aquí, voy a llamar si queréis este punto C,
y en vez de 4 coger 3 partes, ¿de acuerdo? 3/4 partes. Voy a hacer así. Me llevo 3/4 partes hacia el otro lado. Entonces obtengo otro punto que se llama, voy a llamar D, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una perpendicular a este diámetro por A. Y ahí vamos a rectificar el arco de circunferencia. Entonces, simplemente la rectificación consiste en unir D con el otro extremo del arco, con B, y prolongar hasta que se corte. Ese punto de ahí me va a dar la rectificación del arco de circunferencia. Voy a llamarle E. Entonces, el arco rectificado va a ser el segmento AE, ¿de acuerdo? Pues así de sencillo es el método. Bueno, pues nada más. Con esto damos por concluido el vídeo. Espero que, sobre todo las demostraciones, no se os hayan hecho muy pesadas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.